En este video vamos a ver cómo realizar una conexión a SQL Server, a una base de datos que tengamos en un servidor, y lo vamos a realizar a través de Excel. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a la pestaña de datos. En la pestaña de datos vamos a tener el botón de obtener datos. Vamos a realizar conexión desde una base de datos. Aquí podemos identificar el origen al que nos vamos a conectar. Vamos a ver que es desde una base de datos de SQL Server. Vamos a clicar aquí. Aquí nos va a aparecer un menú en donde nos va a dar la opción de conectarnos a un servidor, que en este caso el servidor lo tengo acá mismo en esta misma máquina. Es este de aquí, es un servidor local en donde nos vamos a conectar a la base AdventureWorks, que es la base de datos de prueba que nos entrega Microsoft para realizar algunos queries. Entonces, inicialmente los datos que nos va a pedir en la conexión son el servidor al que nos vamos a conectar, bien sea el host name de otra máquina o el servidor a donde nos vamos a conectar, la dirección IP de esa otra máquina, o en este caso vamos a conectarnos al host name de esta máquina. Vamos a utilizar el host name como servidor y le vamos a dar a aceptar. Ahí él va a validar si en ese hostname de destino existe un servidor de base de datos activo con el servicio activo de Microsoft SQL Server, y vamos a realizar una autenticación. Normalmente, si es para una empresa, vamos a realizar la autenticación por base de datos. Vamos a utilizar el usuario SA para este caso. Y vamos a utilizar la contraseña que está definida para ese usuario SA. Vamos a realizar la conexión. Aquí vamos a dar a aceptar, dado que tiene compatibilidad con cifrado. Luego, si la conexión es exitosa, si el usuario, contraseña y el server son válidos, él nos va a dar la opción de en ese servidor de base de datos de seleccionar las bases de datos que estén disponibles. En este caso vamos a utilizar la base de datos de AdventureWorks, y vamos a seleccionar esta primera vista que tenemos acá. Las vistas van a aparecer como dos ventanas sobrepuestas y las tablas van a aparecer con este icono que es el mismo de tabla de Excel. Entonces vamos a seleccionar esta primera vista o view que está creada en la base de datos de AdventureWorks, que es Human Resource versus Employee, y le vamos a dar cargar. Esa consulta también en el botón que aparecía de transformar podríamos haberla editado en Power Query, pero eso ya hace parte de otro video que veremos más adelante. Entonces, creamos una conexión. Esta conexión está apuntando a este servidor. Ahí va a quedar guardada siempre que necesitemos actualizar los datos. De esta tabla que se acaba de crear, es una tabla que tiene la información de los empleados. Acá tenemos la columna de Job Title, que es el cargo que tiene cada una de estas personas. Simplemente lo que vamos a crear con esta tabla es un resumen de tabla dinámica. Vamos a insertar tabla dinámica. Él nos va a crear una tabla dinámica a partir de una tabla o rango, que es toda esta tabla de datos que trajimos de SQL Server. Aquí tenemos la tabla dinámica. Vamos a hacer un resumen sencillo por cargo. Vamos a traer un campo que esté continuo en la tabla, que puede ser el Business Entity ID, que es un campo que está continuo siempre en la tabla. Lo vamos a traer dos veces. Esta primera lo vamos a poner a contar como recuento para que nos diga qué cantidad de empleados tienen este mismo cargo. Y aquí lo vamos a poner con clic derecho. Lo vamos a poner también como recuento para que ambos tengan el mismo cálculo, pero lo vamos a expresar como porcentaje del total general o de columnas, que nos va a generar el porcentaje que representa esta cantidad sobre el 100%, que serían 290 empleados.
para saber cuántas personas tienen el mismo cargo. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar un poco de estilo a la tabla. Vamos a dejarla en color azul. Vamos a aplicar estas líneas para separar los datos. Aquí vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner cargo. Aquí vamos a poner cantidad. Aquí porcentaje que representa. Vamos a cerrar un poco estas dos columnas. A reducir su tamaño. Y vamos a dar un ordenar por la cantidad de usuarios o de empleados que tienen el mismo cargo. Vamos a ordenar de mayor a menor. Vemos que los cargos con mayor participación y representación sobre el 100% son los técnicos de producción, representando un 54%. Ahora, de este mismo gráfico que ya tenemos acá, vamos en opciones de tabla dinámica, le vamos a quitar autoajustar anchos de columna, esto para que en el momento que le demos actualizar no se nos cambien los tamaños de las columnas, y vamos a generar un gráfico sencillo que nos va a permitir entender cuál es el mayor cargo que tiene empleados, que en este caso está en un empate en los tres primeros cargos de técnicos de producción, WC50, WC40 y WC60. Acá los podemos visualizar en esta gráfica sencilla que hemos generado de la tabla dinámica. Este ya lo podríamos tomar casi como un reporte. En la hoja 1 no hicimos nada, la vamos a eliminar. Esta la vamos a dejar como conexión tabla. Y esta hoja la vamos a dejar como tabla dinámica. Esta conexión siempre va a quedar apuntando directamente a nuestro server de SQL, a la vista que tiene esta información, y siempre que la necesitemos actualizar le damos a dar clic derecho y actualizar. Inclusive, una vez guardemos el libro, como vamos a hacer ahora, entonces tenemos el reporte aquí guardado. Vamos a abrir de nuevo ese reporte. Vamos a habilitar el contenido y vamos a ver que puedo hacer clic derecho sobre la tabla, el rango que esté en la tabla, que normalmente va a estar en color verde por defecto. Le vamos a dar clic derecho a actualizar sobre la tabla. Él aquí se está conectando en segundo plano a la tabla de Excel y ha generado un update de los datos que se encuentran en SQL. Luego vamos a la tabla dinámica, clic derecho, actualizar, y tendríamos un reporte actualizado que apunta a una vista creada en SQL que nos va a permitir generar de forma casi que automática reportes siempre que lo necesitemos. Esto puede aplicar inclusive si se requiere una o más tablas o transformar datos en Power Query.